Hola, hola amigos y amigas de Son Proyecte. Hoy estamos para continuar el vídeo que os vamos a dejar aquí sobre evaluación. Y hoy vamos a centrarnos de lleno en instrumentos de evaluación. Con estos 5 instrumentos que ya habíamos comentado, como son rutinas de pensamiento, destrezas de pensamiento, rúbricas, dianas y el portfolio. Hoy los vamos a desglosar, que estoy de nuevo con mi amigo Salva, docente de Son Proyecte, y vamos allá. Vale, pues si os parece, empezamos por el primer ítem de evaluación, el primer instrumento, ¿no? Correcto. ¿Vamos con las rúbricas? Vamos con las rúbricas. Venga. Pues mira, Salva, las rúbricas, lo primero que tenemos que saber, ¿qué es una rúbrica? Y una rúbrica es un instrumento de evaluación que lo que nos va a decir es la competencia que tiene ese alumno en los ítems que vamos a poner o el nivel, el grado de conceptual del alumno o procedimental o actitudinal, según creamos. Bueno, seguramente hayáis visto alguna rúbrica, pero para todo aquel o aquella que no haya visto ninguna rúbrica, os lo vamos a explicar a continuación. En primer lugar, en el margen superior tendríais los niveles de consecución, que aquí podríamos poner desde poco, bastante, mucho, demasiado, como queráis, a luego también podremos cambiarles y podemos ponerle, por ejemplo, bueno, mega crack, crack, lo que queramos para intentar enganchar así al alumno, gamificar o motivar al alumno. Luego, en el margen izquierdo, obtendréis todos los estándares de aprendizaje que queráis evaluar, ¿vale? O los ítems, que también se pueden decir de esa manera. Y en el centro, en cada una de las columnas del centro que tienen que tener relación con el estándar de aprendizaje, tendréis los indicadores de logro, que tienen que estar, como veis, con los estándares de aprendizaje y también con, a su vez, en la línea de los niveles de consecución. Vale, Javi, creo que nos ha quedado claro, pero ¿dónde lo utilizas en tu clase? ¿O cómo? ¿O cuándo? Vale, muy bien. Pues como habíamos recordado en el anterior vídeo, tenemos los 3 tipos de evaluación: evaluación formativa, sumativa y diagnóstica. Este tipo de instrumento de evaluación sería súper recomendable tanto en la formativa durante todo el proceso o al final del mismo, como la diagnóstica, para saber en qué grado encontramos al alumno en cualquiera de los ítems seleccionados. La sumativa sería un poquito más difícil, pero también la podríamos realizar en nuestras clases. Y si me preguntas en cuanto a metodologías, pues se puede utilizar en cualquier tipo de metodología activa y también en la clase magistral, porque al final es un elemento de evaluación que es súper transversal para cualquiera de nuestras metodologías, lo que estamos haciendo en clase y para todo el proceso, como hemos dicho antes. Rúbricas podemos tener de 3 niveles. Podemos tener la rúbrica de autoevaluación, donde el alumno se evalúa a sí mismo; la ecoevaluación, donde evalúa a los miembros de su grupo; y la de heteroevaluación, donde es el docente el que evalúa. Entonces, dentro del proceso formativo del alumno, podemos encajarlo en cualquier actividad, a mitad de actividad, al final de la actividad, o simplemente nosotros, con nuestra rúbrica, ir mientras ellos están trabajando, tomando notas y evaluando ese proceso. Vale, pero entonces, ya nos has contado dónde lo usarías dentro de tu clase, ¿no? ¿Cómo lo harías? Y esto ya a primera vista nos parece que es bastante trabajo. ¿Tienes alguna forma de optimizar el tiempo? Pues sí, las TIC, yo creo que no solo las rúbricas, sino en todos los instrumentos que vamos a ver posteriormente, nos van a optimizar todo el proceso de evaluación. Entonces ahora os vamos a nombrar y referenciar también en las notas de tutorial todo tipo de herramientas web o apps que podéis utilizar para optimizar ese trabajo, ese proceso formativo de las rúbricas. Nosotros utilizamos y nos gusta mucho la herramienta Corubrics de Jaume Feliu, que tiene variedad de opciones y que nos facilita el proceso. Corubrics, os lo dejamos por aquí. También podemos encontrar Sinet Rúbrica y Rubric, Rubistar, Rubrics o Technology. Y luego también tenéis herramientas más generales, como puede ser Idoceo, Microsoft Teams, Classroom o Aditio, que tienen dentro de sus apartados especificaciones para hacer rúbricas. Os lo recomendamos también. Bueno, pues seguimos con las rutinas y las destrezas de pensamiento. Salva, ¿qué son las rutinas y qué son las destrezas de pensamiento? Vale, yo creo que primero tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué es el pensamiento eficaz? Que es lo que nos da luego las rutinas y las destrezas de pensamiento.
Una de las cosas que pasa es que queremos estructurar el conocimiento, ¿no? Sabemos que nuestra forma de aprender es así. Vamos estructurando y poco a poco vamos cogiendo lo que se llaman hábitos de la mente. Comentábamos que la metacognición, que es una palabra que tenemos todos en la cabeza, ¿verdad? Pues esto cómo se consigue. Bueno, pues al final tenemos que empezar por rutinas de pensamiento. ¿Qué nos van a ayudar? Pues como decíamos, en esas partes, ¿no? Ese tipo de formación que es diagnóstica. ¿Cómo podemos saber qué sabe el alumno y cómo lo ha aprendido? Entonces vamos a ver un poco dónde están. Para ello, la rutina de pensamiento, que es una cosa que desarrolla, es un tipo de estructura que desarrolla Perkins, lo que hace es decir, venga, vamos a plasmar en un papel cómo lo desarrollamos, cómo está pensando el alumno, qué sabe el alumno. A partir de aquí, pues tenemos muchos ejemplos. Bueno, pues cuéntanos de qué ejemplo se trata, Salva. Vale, pues por ejemplo, tendríamos un veo, miro, me pregunto. Podríamos poner un pienso que sé que debería saber y que he aprendido. O incluso podríamos poner preguntas estrella, que esas sí que nos suenan más, ¿no? Pues qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y al final lo que estamos haciendo es plasmar dentro de un documento pues todo aquello que tenemos en la cabeza sobre un conocimiento. Muy bien, Salva. Esto serían las rutinas de pensamiento. Y ahora vamos con las destrezas. ¿Qué diferencia tienen? Vale, si damos un pasito más, esto es como una escalera, ¿no? Que vamos subiendo. Entonces, la rutina de pensamiento era como el primer paso, estructurar el primer paso, saber qué sabíamos. Y a partir de aquí vamos a destrezas de pensamiento, que es lo que normalmente hacemos cuando tomamos una decisión. Por ejemplo, si yo te pregunto, si coges un camino u otro, tú haces toda una estructura mental. Dices, pues si cojo este me va a pasar esto y si cojo aquello me va a pasar esto. ¿Esto para qué nos sirve en evaluación para nosotros? Vale. Pues tanto en la diagnóstica como en la formativa nos sirve para saber el alumno en función de qué va escogiendo un camino u otro y qué pasaría si no lo escogiera. De forma que vamos haciéndolo pensar, vamos haciendo que aplique aquellos conocimientos que queremos evaluar y vemos su aplicación. Lo que estamos evaluando es su aplicación. Entonces, ¿qué es una destreza de pensamiento? Pues os pongamos la más sencilla. Compara y contrasta. Si yo cojo un elemento, lo comparo y lo contrasto, puedo saber en qué momento estoy aplicando los conocimientos que ya tengo y sería posterior. Ya no sería diagnóstica, sino que sería formativa. Vale, y además de compara y contrasta, ¿qué otros ejemplos podríamos encontrar? Bueno, pues yéndonos a lo más general, un organizador gráfico, como cuando hacemos un mapa conceptual, pero mucho más estructurado, ¿no? Que poco a poco, pues lo que sí que es muy interesante es que sean los alumnos los que vayan trabajando este tipo de organizador. Y finalmente, pues partes del todo. ¿Qué pasaría si esta parte de un objeto, de un conocimiento, cualquier elemento que se os ocurra, qué pasaría si no tuviera una parte? ¿Y cómo lo aplicaríamos? ¿Cómo lo evaluaríamos? Ya está. Muy bien. Os dejamos también en las notas estos ejemplos de los links que vais a encontrar sobre rutinas y destrezas de pensamiento. Bueno, pues hemos visto rúbricas, hemos visto rutinas de pensamiento, hemos visto destrezas de pensamiento y ahora vamos a algo un poco más visual. Javi, cuéntanos un poco qué son las dianas. Pues mira, las dianas son, como tú has dicho, algo muy visual. Algo que en un golpe de vista vamos a saber el grado de consecución de las competencias o de los contenidos o de los objetivos que nos hemos planteado inicialmente. Sería una diana, como la diana de toda la vida, en el cual tendríamos diferentes tipos de puntuación, 10, 8, 6, hasta el 1, ¿no? Por ejemplo. Y dentro veríamos los grados de consecución de esos objetivos. ¿Cómo? Pues al final se nos haría, si por ejemplo un objetivo ha sido conseguir hablar en público, tendríamos que ver cuál ha sido el grado de consecución de ese objetivo y entonces ponerle un punto a ese punto de la diana. Si otro objetivo, por ejemplo, ha sido cooperar, trabajar en equipo, evaluaríamos el grado. ¿Cómo? Pues poniéndole otro punto. Todos esos puntos se van cogiendo y al final acaban haciéndonos una figura geométrica que lo vemos de manera muy visual. Vemos en los puntos donde no se han conseguido el grado óptimo de objetivo o el grado óptimo de competencia. Entonces, de manera muy visual podemos ver las dianas de evaluación como las que os presentamos aquí abajo. Y dentro de los 3 tipos de evaluación que sabemos que existen y que hemos visto en el vídeo anterior, ¿dónde colocarías las dianas? Pues yo creo que igual que las rúbricas podrían estar en los 3 tipos de evaluación. La formativa, la sumativa y la diagnóstica. Porque al ser tan visual es muy, muy sencillo para el maestro y para los propios alumnos de autoevaluarse y ver hacia dónde podemos mejorar. Y dentro de las metodologías también entraría, a mí me gusta mucho, Salva, el ABP. El ABP nos refleja muy bien si el grado de consecución de los objetivos ha sido el adecuado o no con este tipo de instrumento. Y por último vamos, Salva, si te parece, al último, que es el portfolio. Un instrumento también súper chulo y también para evaluarlo incluso en todas las clases, para utilizarlo en todas las clases. ¿Qué es el portfolio? Bueno, si nos acordamos un poco y nos sonaba cuando íbamos nosotros a clase ya ocurría, ¿no? El portfolio este era la gran carpeta donde íbamos metiendo pues todo lo que hacíamos en clase, ¿no? Correcto. Pero ¿qué pasaba? Que solo nos quedamos en recoger actividades.
Claro, esto se nos quedaba un poco más flojo, más, sobre todo ahora que ya hemos pensado que cómo trabajamos, cómo aprendemos, sabemos un poco más. Entonces, ¿qué hacemos ahora con el portfolio? Bueno, el portfolio tiene que ser pues como nuestro diario de aprendizaje. ¿Qué he aprendido durante todo el tiempo que estoy pues en la misma asignatura, si lo hacemos en la asignatura, si lo hacemos en el curso o incluso en el centro? Podríamos hacerlo desde que entra el alumno o la alumna a el primer curso del centro hasta que sale. Correcto. Y a mí me gusta mucho el portfolio porque es un instrumento súper bueno de reflexión. Es la pregunta de ¿qué has aprendido hoy? Esta simple pregunta que le hace reflexionar tanto al alumno y que le hace seguir mejorando durante todas las clases, durante todo su proceso. Nos cuesta rellenar el portfolio, nos cuesta los últimos 5 minutitos de clase, los dedicamos a eso y es una buenísima herramienta para conseguir nuestra evaluación. Pero además es súper interesante porque nos permite hacer una cosa, incluso a los alumnos hacer una cosa que antes no podíamos hacer, ¿no? Porque normalmente, ¿qué nos pasa? Que cuando pasamos de un curso a otro, pues se nos olvida lo que hemos visto, ¿no? Perdemos mucho o incluso nos acordamos de algunas cosas, pero otras ni nos vienen a la cabeza. Bueno, ¿qué nos permite el portfolio? Pues que el mismo alumno, la misma alumna, sepa cómo era en el curso anterior él o ella, cómo habían trabajado, cómo habían aprendido. Y esto lo que nos da es pues, todo un camino, todo un bagaje de aprendizaje que al final es lo que queremos conseguir con el alumno, ¿no? Que es toda su historia educativa dentro de un mismo documento. Correcto, y también nos hace replantearnos o replantearse al alumno o visualizar el docente el aprendizaje emocional. ¿Qué le está pasando? ¿Qué pasa en casa? ¿Qué pasa con su grupo cooperativo? Si tiene problemas, si no tiene problemas, si está mejorando. Nos hace si la reflexión es correcta y debe hacerse en un periodo de tranquilidad, no de prisa y corriendo, el alumno vamos a notar mucha mejoría con este instrumento de evaluación. Exacto, vamos a poder seguir incluso el proceso madurativo, ¿no? Del alumno, como decías, que emocionalmente es súper importante. Muy bien. Vale, Salva, esto está claro, ¿qué es el portfolio? Está claro, pero ahora, ¿cómo hacemos el portfolio y cómo lo hacemos en TIC para facilitarnos, como hemos dicho antes? Vale, bueno, al final tenemos muchas herramientas, ¿no? Y los profes seguro que tenemos muchísimas más, cada uno conocemos unas, usamos unas. Nosotros hemos visto casi de todos los tipos, ¿no? Y con todas las herramientas, desde un Keynote, que podría ser para pues, alumnos que son más pequeños, ¿no? Que les da más uso, más visual al final, que es lo que intentamos. Incluso a un OneNote dentro de Microsoft Teams, por ejemplo. Muy bien. O pasando por un Sites dentro de Google, que también nos daría mucha evidencia. O incluso un Geniali, podría ser un Geniali en todo nuestro portfolio. O incluso estamos hablando de algo mucho más sencillo, pues hemos empezado todos por un Word, empezado por un PowerPoint, hemos empezado por un Google Docs. Podría ser cualquiera de estos. Esto no es la referencia TIC, pero si por ejemplo no se puede por lo que sea, pues siempre está el típico cuaderno que hemos comentado al principio, que no nos mengue la capacidad TIC para poder hacer un proceso formativo de calidad como es con el instrumento de portfolio. Y bueno, como hemos dicho, en la nota del programa tenéis todos los documentos, también han ido apareciendo por la pantalla este tipo de herramientas, apps y todo lo que hemos comentado. Cualquier duda, cualquier sugerencia o cualquier feedback, no dudéis en contactarnos, tanto Salva como yo, como cualquier miembro del equipo de Son Proyecto, estaremos encantados en escucharos y en responderos. Muchísimas gracias y hasta el siguiente. Un fuerte abrazo.